Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Listos para sumergirse en un torbellino de noticias sobre el mundo del espectáculo, los romances y esas sorpresas que nos hacen sentir que estamos viviendo dentro de una telenovela? Porque hoy, mis queridos, vamos a desgranar un evento que ha acaparado todos los titulares y que tiene a los fans del dúo dinámico Can Yaman y de Method Demir soñando despiertos. Si han oído bien, estamos hablando de Can Yaman y la sorpresa floral que le dedicó a la talentosísima de Method Demir. Si aún no son parte de esta increíble comunidad que tenemos aquí, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras en el mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! Bueno, para aquellos que quizás vivan debajo de una roca, Can Yaman y de Method Demir son dos de los nombres más rutilantes de la televisión turca, y sus carreras han estado intrínsecamente ligadas, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Erkencikus, que básicamente los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una pareja soñada por millones. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era algo palpable en pantalla, esa conexión magnética que trascendía la actuación y se filtraba directamente en nuestros corazones. Esa complicidad, esa mirada cómplice, esa manera de complementarse perfectamente, era pura magia televisiva. Y eso, queridos amigos, siempre alimenta la imaginación del público y, por supuesto, de la prensa. Desde entonces, cada movimiento, cada interacción, cada me gusta en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública, es analizado al milímetro por una legión de fans que ansían revivir esa chispa que vieron nacer. Y hoy el foco está puesto en un gesto que ha sido interpretado de mil y una maneras, un detalle que indudablemente ha despertado una gran curiosidad y ha encendido las redes sociales, una flor. Una flor muy, muy especial que Can Yaman le dedicó a de Method Demir. Imaginen la escena, un evento, quizás una alfombra roja deslumbrante, una celebración privada íntima y exclusiva, o incluso un encuentro casual en medio de la agitada y frenética vida de dos estrellas que rara vez tienen un respiro. De repente Can Yaman se acerca a Demet y en sus manos, un detalle. No es un anillo ostentoso que grite compromiso, no es un collar llamativo que acapare todas las miradas, sino algo mucho más sutil, pero con un significado que parece resonar mucho más allá de su valor material. Una flor. Pero no cualquier flor, ¿verdad? Aquí es donde la intriga realmente se pone interesante, donde las especulaciones comienzan a florecer con la misma intensidad que la propia flor. ¿Qué tipo de flor era? ¿Qué simbolismo podría tener ese detalle aparentemente sencillo? ¿Qué historia se esconde detrás de ese gesto? Y sobre todo, ¿qué nos dice este acto sobre la relación actual entre estos dos artistas que una vez compartieron una pantalla tan mágica, que nos hicieron suspirar y creer en el amor de cuento de hadas? Los rumores y las especulaciones han volado por los aires como mariposas en un jardín primaveral. En el frenético mundo del espectáculo, donde cada detalle se magnifica, una flor puede convertirse en un símbolo de proporciones épicas. Algunos dicen que es un simple gesto de amistad, un reconocimiento a la buena relación profesional que mantienen, un saludo cordial entre colegas que compartieron una experiencia inolvidable. Otros, y aquí es donde el asunto se pone mucho más jugoso y adictivo, insinúan que podría ser una señal, un guiño a los tiempos pasados, a la época dorada de Erkencikus, o incluso, y esto es lo que a muchos nos hace suspirar y soñar despiertos, un indicio de que la chispa entre ellos nunca llegó a apagarse del todo, que esa conexión especial sigue latente bajo la superficie de sus vidas profesionales y personales. Porque, seamos honestos, la historia de amor de Can y Sanem en Erkencikus fue un fenómeno global. Nos hicieron creer en cuentos de hadas modernos, en esas conexiones que parecen destinadas, en almas gemelas que se encuentran en medio de la vorágine de la vida. Y cuando la ficción se mezcla de forma tan convincente con la realidad, las expectativas del público, esa parte de nosotros que anhela el romance, se disparan. Pero vamos a indagar un poco más en el posible significado de esta flor, a descifrar el lenguaje silencioso de los pétalos y los estambres. En muchas culturas a lo largo de la historia, las flores han sido portadoras de mensajes profundos y universales. Una rosa roja, por ejemplo, es el arquetipo del amor apasionado, un grito de deseo y romance. Un tulipán, especialmente el rojo, puede significar amor perfecto, una declaración de devoción. Una margarita con su inocencia radiante simboliza la pureza y la simplicidad del amor verdadero. Y si esta flor particular era algo que ambos compartían un significado especial,
algo que resonaba con su historia compartida, la interpretación se vuelve aún más fascinante. Quizás era una flor que aparecía en alguna escena clave de su serie, un elemento visual que se convirtió en un recordatorio constante de su romance televisivo. O tal vez era una flor que ambos admiraban en particular, una elección personal que denotaba un entendimiento mutuo, una complicidad más allá de los guiones. La prensa turca, siempre ávida de detalles jugosos y exclusivas, ha estado investigando a fondo, rastreando cada pista, analizando cada fotografía. Se habla de que la flor en cuestión podría ser una flor de loto, o quizás algo con un simbolismo similar, asociada a la pureza, la iluminación, el renacimiento y la resiliencia Si este fuera el caso, las interpretaciones se multiplican y adquieren una profundidad inesperada. Podría ser un deseo de éxito en sus proyectos individuales, una forma de desearse lo mejor en sus caminos separados, un augurio de prosperidad y crecimiento. O incluso, y esto es lo más romántico y lo que más alimenta las fantasías de los fans, un símbolo de que su conexión, de alguna manera, ha renacido o se mantiene en un plano más puro y espiritual, libre de las presiones de la fama y las relaciones públicas. Imaginen a Demet recibiendo este regalo. ¿Cómo habrá sido su reacción? ¿Un atisbo de sorpresa, una sonrisa pícara, un leve rubor en sus mejillas? Los fotógrafos con sus lentes apuntando en todas direcciones, intentando captar cada instante, cada gesto, cada microexpresión. Los fans observando desde sus pantallas, conectados a través de las redes sociales, esperando una señal, un indicio, una confirmación de sus esperanzas. Y es que cuando dos personas comparten una conexión tan fuerte en el set, una química tan innegable que enamora a millones, y esa conexión se traslada al ámbito público, aunque sea de forma sutil, es difícil para el público, para nosotros, separar la ficción de la realidad. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su magnetismo natural, no es un hombre que pase desapercibido, y un gesto así de su parte, hacia Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, sin duda, no iba a pasar desapercibido. Es importante recordar, queridos amigos, que tanto Can como Demet han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales desde que Erkencikus terminó su exitosa andadura. Han tenido sus propias relaciones, sus propios romances públicos, sus propios éxitos arrolladores, sus propios desafíos y aprendizajes. Y es completamente normal y saludable que así sea. Cada individuo tiene su propio camino, su propia evolución. Sin embargo, la sombra de su amor de ficción, la intensidad de la conexión que proyectaron en pantalla, a veces, parece seguirles como un eco persistente y el público, aferrado a esos recuerdos imborrables, a esa magia que los cautivó, busca constantemente indicios de que algo más pueda existir, de que la historia que tanto amaron en la pantalla pueda tener un epílogo en la vida real. ¿Podría este gesto de la flor ser simplemente un acto de cortesía profesional, un detalle de buena educación entre colegas? Absolutamente. En el competitivo y a veces solitario mundo del espectáculo, las relaciones laborales pueden ser muy fuertes y duraderas. Un bonito detalle floral para felicitar a una colega por un logro, un nuevo proyecto, o simplemente para mantener una amistad sana y positiva en el ámbito profesional, es algo completamente plausible y hasta esperable. Pero la forma en que se ha presentado este evento, la aparente especialidad de la flor, la manera en que se ha filtrado a la prensa y a las redes sociales, todo ello contribuye a crear un aura de misterio, una atmósfera propicia para la especulación y el debate. Y aquí es donde entra nuestro papel como observadores apasionados del mundo del entretenimiento. Nos encanta analizar cada detalle, especular sobre los posibles significados ocultos, y dejarnos llevar por la emoción y la intriga que estos gestos nos provocan. ¿Nos gustaría verlos juntos de nuevo, quizás en un nuevo proyecto que nos devuelva la magia de Erkencikus? Por supuesto que sí. La química que compartían era única, una alquimia que rara vez se encuentra. Pero también debemos respetar sus decisiones individuales, sus vidas privadas y sus elecciones personales. No podemos obligar a las estrellas a seguir nuestros deseos de fans, aunque anhelemos ese regreso triunfal. Lo que sí está claro al final del día, es que Can Yaman demostró tener un detalle con Demet Özdemir. Y ese detalle, esa flor especial, ha generado conversaciones interminables, ha acaparado titulares en los medios del corazón y, sobre todo, ha reavivado la ilusión y la nostalgia de muchos fans que aún guardan en su corazón la inolvidable historia de Can y Sanem. Es un recordatorio.
Y oh poderoso de que a veces los gestos más sencillos, los detalles aparentemente insignificantes, pueden tener el impacto más grande, y que en el fascinante y a menudo enigmático mundo de las celebridades, cada flor, cada mirada, cada palabra, cada interacción puede ser interpretada como una pista crucial en un gran rompecabezas, un mensaje cifrado que esperamos descifrar. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué piensan de esta historia? ¿Creen que es solo un bonito gesto de amistad y respeto profesional, o ven algo más allá, un indicio de que la llama del pasado aún arde tenuemente? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo, quizás en una nueva serie o película que nos robe el aliento? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías más locas y sus reflexiones más profundas en la sección de comentarios. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta comunidad, quienes hacen que este canal sea tan especial y vibrante. Así que, para resumir, hoy hemos explorado ese sorprendente gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir, una flor que ha dado mucho de qué hablar y que ha reavivado la nostalgia de muchos fans por su icónica pareja de Erkencikus. Hemos indagado en los posibles significados de este detalle, considerando las interpretaciones románticas, las amistades profesionales y el poder de la conexión que forjaron en pantalla. Hemos reflexionado sobre cómo en el mundo del espectáculo, cada interacción entre celebridades es analizada con lupa, alimentando la imaginación del público y generando un sinfín de especulaciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el fascinante mundo del entretenimiento. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes, compartiendo esta noticia que nos ha mantenido a todos al borde del asiento. Si les ha gustado este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, los análisis más profundos y las exclusivas del mundo de las estrellas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos que sean fans incondicionales de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente amantes de las buenas historias, del drama, del romance y de la intriga en el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, que la magia del entretenimiento los acompañe siempre y que la vida les regale momentos tan emocionantes como estos. Adiós.